todo el mundo entiende la importancia de la comunicación y de las habilidades sociales. Para todos es importante. Pocos entienden lo urgente que es. En realidad el escenario lo tenés todos los días en tu vida. Lo tenés frente a una reunión de trabajo, lo tenés en una entrevista de trabajo, lo tenés en una reunión de equipo, acá. Y era requisito fundamental saber inglés y tener un año de experiencia, mínimo. Yo no tenía ninguna de las dos. Y fui igual. El silencio es la herramienta más importante de la oratoria y la comunicación. Yo siempre digo lo mismo. Hay 3 o 4 cosas que si ya aplicas esas, tu comunicación, el resto lo va a empezar a notar diferente. Te lo van a decir como, wow, acá le agregaste algo distinto. El primer paso es... Bueno, ¿cómo estamos? Estamos en el episodio 29 de Swap. Un gusto, Juan, ¿cómo andás? Un placer. La verdad que súper encantado de estar acá. Igualmente. Bueno, como empezamos siempre, te queremos preguntar y que nos cuentes quién sos. Excelente. Soy un tipo apasionado por la tecnología humana. Me encanta el comportamiento humano, me fascina entender cómo funcionamos como personas, que somos herramientas mega sofisticadas. Y eso se junta con otra cosa que me apasiona mucho, que es el mejorar como hombre cada día. Creo que es lo único que estoy seguro que voy a hacer hasta el último día de mi vida, ¿no? Entonces se juntan esas dos cosas y por eso creo que hoy por hoy me dedico a la comunicación y a impactar a otros con este conocimiento, básicamente. Y si nos podés contar un poco los momentos clave de tu vida que te llevaron a dedicarte a lo que te dedicas hoy, por ahí, qué te caracterizaba de chico, qué te hizo llegar a la comunicación y a lo que haces. Me encanta esta pregunta porque tendría que decirte minuto a minuto todo lo que pasó en mi vida, ¿no? Es como, ¿viste lo que dice Steve Jobs de que uno junta los puntos cuando miras para atrás y ahora te puedo decir, no era por esto, pero porque tengo el diario el lunes. Claro. Yo creo que el primer punto es que tengo grabadísimo en mi cabeza el despertarme todos los días sin querer ir al colegio. Porque me hacían bullying o porque me molestaban y para mí era volver al colegio era un infierno. Entonces yo creo que eso me fue generando un poco de cubrirme en la personalidad, el no animarme, el que pasar a dar una hora en el colegio o hablar con personas sea lo más traumático del mundo. O sea, ¿viste las personas que cuando es un domingo y no quieren que arranque el lunes porque odian su vida y la semana? Bueno, a mí me pasaba todos los días con el hecho de ir al colegio y saber que me enfrentaba a un infierno, encima de que terminaba dolido, después me peleaba y terminaba siendo molestado también por eso, era terrible, era un infierno. Y creo que un buen quiebre fue cuando arranqué a hacer artes marciales a los 9 años, empecé taekwondo. Arranqué por ejercitarme, no por pelear ni nada, pero ahí tuve un mentor, mi profesor, que basaba mucho, no tanto en la competencia y la pelea, sino en la filosofía que tenía el taekwondo. Entonces era como que sin darme cuenta estaba interiorizando valores que hoy son las leyes de mi vida. La cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable. Literalmente son las cosas más profundas que tuve. Y eso me llevó a tener más confianza quizás con mi cuerpo, que era con lo que me cargaban. Empecé a entender de lo que era capaz. Me hizo conocerme en un montón de sentidos. Terminé siendo instructor, o sea, ya me sentía mucho más preparado a los 13 años que a lo que era desde los 5 hasta los 9, donde la pasé muy mal. Y ahí fue cuando en el colegio, empezando a tener un poco más de confianza, me pude animar a hacer cosas que antes no hacía. Yo fui a un colegio de arte, diseño y comunicación. En realidad era un colegio totalmente pedorro, era un colegio malísimo, pero tenía profesores que no te puedo explicar cómo se desvivían porque vos la pases bien, porque ames la materia que daban. Entonces, claro, tenía teatro, tenía cine, tenía radio. Nadie le daba pelota, eran materias que te aprobaban igual. Y ahí conocí la radio con una profesora que nos enseñaba a leer los medios, nos enseñaba a darnos una curiosidad del mundo de la comunicación. Y dije, bueno, me hago cargo de la radio. Me hago cargo de la radio y durante 3 años producía, conducía, pensaba, traía todas las ideas, organizaba cosas con el profe y era como, la radio se hizo una pasión impresionante. De hecho, viste que siempre hacías recorridos de universidades, muchas veces en el colegio. Íbamos a todas y era como, por favor, estudia acá, tenés que estudiar acá. Y yo internamente decía, si hago esto me voy a cagar de hambre. Mi cabeza era periodismo o algo por el estilo, me cago de hambre. Entonces apunté a algo que yo creía que me daba más autoridad, que era
ser abogado. La realidad es que cuando me dijeron lo que tenía que estudiar para ser abogado, lo he leído de antemano y dije, che, esto posta me gusta, ya fue, voy por acá. Pero era en realidad más un... Me gustaba más el prenombre de Doctor Fernández en sí mismo que lo que yo conocía como ser un abogado, ¿no? Así que nada, fue eso, estudiar 6 años. Cuando me faltaban solamente las prácticas para recibirme, darme cuenta de que mi verdadera pasión iba por otro lado. Ahí mismo descubrí la oratoria, ahí mismo descubrí el coaching y fue a decirme, si en este próximo año me pasara una tragedia, algo que no, de la cual no estaría contento, ¿valoraría lo que pasó el último año de mi vida? Este último año de carrera. ¿Estaría contento con la decisión? La respuesta fue no. Entonces fue ahí que la dejé. Y bueno, el resto es historia. Hasta acá seguimos construyendo. Y en el tema de la radio, porque para nosotros que somos jóvenes, la radio fue algo cotidiano. ¿Cómo hacías como para transmitir esas emociones? Que en una radio es como tenés que transmitir todas las emociones por la voz, porque no hay nada, no hay un objeto visual, nada. Claro, exactamente. ¿Qué modelo mental tenías para hacer todo eso? Bien, bueno, justo esta profesora que en realidad era de arte y nos enseñó muchas veces de esto de decir, si vos en la radio tenés un minuto libre, el oyente cambió de radio. Quizás no hay tanta opción como hoy que vas a 20 millones de podcasts, pero era tan fácil como ir en el tráfico, en el auto y cambiar la radio. Entonces nos decía cómo mantener esta energía constantemente. Vos fíjate, compará un relato de radio con un relato de fútbol. Fíjate cuál te causa más emoción. El de radio vos lo sentís como eufórico, enérgico, constante. Y bueno, y en la radio tratábamos de mantener esa dinámica. Ya estaba como cronometrado de que, bueno, vos Fran te colgabas, listo, venía CU y iba a saltar con algo de, bueno, no, listo, vamos frenando acá y tirabas algo, no importa, un chivo, lo que sea. Y mantener eso expectante constantemente era un desafío igual, era un desafío, pero muy divertido, muy divertido. Y bueno, nada, creo que también algo que le sucede a la mayoría, que frente a la cámara cambian como son y se frenan un poco más. Acá como nadie te está viendo, medio que te soltás un poco más en la radio. Creo que esa es la dinámica que hoy con los podcasts quizás y con los streamings se perdió un poco, que era una ambientación de radio tenía otra cosa, otro tinte. Claro, porque capaz que salís un poco más del anonimato, Claro, digamos. tenía cierto anonimato con eso, ¿no? ¿Cómo? Que tenía cierto anonimato, porque vos podías hacer lo que quieras, pero no sabían tu cara, algunos de los que te escuchaban. Totalmente, totalmente. No, y después de que todo lo que vos tenías que salvar era en vivo, no salvabas con la edición. Claro. Era todo constantemente. Entonces el productor también tenía que estar súper canchero y pillo para saber cómo jugar con eso. ¿Cómo es esto? Con la panelera, con los chistes, con el tin, tin, tin. Ponerte todo ese sonido para que tu ímpetu tenga otro formato. Era todo en el momento. Eso también te ayudaba a tener que jugar con otro tipo de improvisación muchas veces, que hoy quizás se juega a algo más guionado, ¿no? Que en sí mismo bueno, juguemos a hablar de tal tema y vemos qué sale. Y también prepararse de otra manera para eso. Siempre estar atento a salvarlo. Pero bueno, en definitiva era eso, saber jugar y soltarte a un nivel que tenías otro dinamismo. Creo que eso me encantaba. ¿Qué fue lo que aprendiste de la radio? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que más aprendiste de la radio? Y si vos ya ahí ya sabías que estabas aprendiendo comunicación. Sabía que estaba aprendiendo sobre comunicación, pero para mí era muy natural. No sabía que estaba aprendiendo lo que significaba la comunicación. ¿Viste? No era consciente de la importancia que iba a tener eso en mi vida. De hecho, yo odiaba el colegio al que iba. No me gustaba, era como eso, bueno, voy y lo hago. Pero hoy por hoy te digo, me preparé para la base más importante de esta tecnología humana que te contaba antes. Y lo que más aprendí en la radio creo que fue, primero la preparación previa de una buena producción te hace generar una creatividad de decir, ¿cómo voy a ganarme la atención de esta persona? Hoy es muy común, ¿no? El mejor hook o el mejor tema o la mejor forma de contar algo. Bueno, esto me ayudó con 15 años, sin haber hecho ningún curso de marketing digital que puedes conseguir hoy,
a poder ganarme a esa persona, a estar ahí como constantemente, como ser carismático con una persona que diga, che, este pibe lo quiero seguir escuchando. Si se traba un minuto, lo voy a seguir escuchando igual. Y nada, pensarlo de esa producción me hizo hacer que sea un juego. Creo que por eso. Es muy trillado, ¿no? Decir, todo lo que sea como un juego es mucho mejor, pero a mí me daba eso. Era un patio de juego ir al colegio y hacer eso. Y en el tema de la comunicación, ¿vos cómo fue que la aprendiste? ¿Cuándo fue que dijiste, che, me pongo a aprender esto? Tu caso particular, porque después podemos decir a la gente cómo aprender según cómo lo enseñas vos, pero ¿cómo fue tu caso en particular? Bien, a mí lo que cuando estudiaba abogacía me dijeron, che, la oratoria es muy importante para los abogados, va a ser un factor fundamental y de hecho hoy tengo varios clientes abogados y es tal cual. Entonces dije, tenía un tiempo libre, yo vivía en Tigre, estudiaba en Recoleta, entonces los tiempos muertos quería aprovecharlos. Bueno, tengo cursos de oratoria ahí en la UBA. Y ahí fue cuando dije, wow, esto tiene un poder impresionante. Me acuerdo que rendí la última charla que era hacer un 5 minutos libres y todos quedaron boquiabiertos como si fuera un talento natural. Pero claro, lo que yo no me había dado cuenta hasta ese momento, que yo me había preparado 20 años para eso. Porque antes en el colegio lo había hecho siempre de forma inconsciente. Entonces, mi ventaja frente a la mayoría que cuando arrancan es que para mí nunca hubo un velo de miedo en el sentido de, che, me estoy exponiendo a comunicar. Porque fue como todo el tiempo fue un juego, siempre fue como algo extra. Y ahí, bueno, ahí me di cuenta de que la oratoria estaba en todo y que tenía algo ya preparado como para dedicarme a eso, ¿no? Como si que esa primera charlita de 5 minutos me abrió la cabeza a un nivel que sigue hasta hoy. Sigue hasta hoy siendo la prioridad. Fue una locura eso. Muy tradicional todo, muy todo vieja escuela, ¿entendés? Ya teniendo en cuenta de que estamos hablando de 2021, ¿no? Fue hace 15 años. Pero sí, radio y oratoria tradicional fue el camino. Y ahora hay muchos tipos de comunicación y como que también hay gente que se confunde la comunicación con la oratoria. Es decir, vos puedes comunicar de diferentes formas, pero la mejor comunicación sería puliendo la oratoria, ¿o no? Claro, a ver, a mí me gusta definir a la oratoria como la comunicación efectiva, ¿no? Desde que sale del emisor a que llega al receptor, que ese mensaje llegue lo más limpio posible, de la mejor claridad posible, como si hiciéramos un teléfono descompuesto, pero que llegue el mensaje lo más pulido desde que salió hasta que llegó. Comunicación efectiva, esa es la definición. Lo que a veces hay dos confusiones que son que la oratoria era una persona gritando arriba de un escenario y como hablando muy fuerte, como algo muy anticuado, pero en realidad el escenario lo tenés todos los días en tu vida. Lo tenés frente a una reunión de trabajo, lo tenés en una entrevista de trabajo, lo tenés en una reunión de equipo. Acá la oratoria está más presente de lo que vos crees. Lo que sí, y la segunda confusión es que a veces hay otros tipos de comunicación. Una comunicación más estratégica, es decir, a quién le hablo, cuándo le hablo, cómo le hablo, de qué manera, o una comunicación más creativa. Cómo hago que lo que estoy diciendo a vos te impacte de una manera mucho más emocional o divertida, entretenida. Que en la academia lo vemos así. Comunicación creativa, comunicación estratégica y comunicación de impacto, que eso es la oratoria. ¿Qué tanto te queda a vos? ¿Qué tanto te puede impactar con mi mensaje y la forma en la que lo dije? Básicamente. Y la oratoria también entra como ponerle una emoción a eso para que le impacte a la otra persona. Bien, ahí está la diferencia entre un mensaje que te quede grabado y el que no. ¿Viste? La diferencia entre hablar con datos, en decirte, che, en la guerra de 1850 murieron 50.000 personas de tal manera entre los años tanto y tanto. Todo dato, todo barrita. Pero la realidad es que el cerebro no funciona así. El cerebro todo el tiempo está pensando en qué va a pasar, cómo pasa, de qué manera le da un contexto, todo el tiempo lo está viendo en storytelling, inevitablemente. Entonces, si vos no aprendés a hablar con historias, nunca vas a llegar a dejarlo grabado en la otra persona. Hay papers hay un paper del 69 puntualmente que lo que hacía era darle a las personas una lista de palabras, así como para acordártela de memoria, uno, 2, 3, del 1 al 10. Y otro grupo donde se los ponían en una historia.
El 5% de estas personas que se lo dieron en lista se acordaron de qué palabras eran, mientras que la de la historia se acordaron el 97%. Ahí te das cuenta con algo tan simple como funciona esto, ¿no? Después hay otro estudio, este me encanta porque es flipante lo real que es. Era, imagínense un cuadrado, ¿no? Tal cual, un rectángulo que tiene una compuerta. Y después dibujan un triangulito grande, un triángulo chiquito y un círculo. Y el círculo se empieza a mover, entra en la compuerta, el triángulo lo acompaña, vuelve, salen, lo dibujan. Después se los puedo pasar para que lo pongan porque es una cosa increíble verlo. Y se lo mostraron a las personas y empezaban le dicen, contame qué está sucediendo en este video. Y la gente estaba viendo figuras geométricas, pero decía, no, el triángulo chiquito le está jugando una broma al círculo y el triángulo grande lo reta. Estaban viendo figuras geométricas, muchachos, y le ponían una historia. ¿Entendés? Nadie analizó nada con datos. Entonces, esa es la diferencia entre impactar, entre que te quede algo grabado cuando sabes jugar emocionalmente con tu mensaje o cuando sos un bot hablando solamente de información. ¿Y cómo hacemos para mejorar en storytelling, para ser buenos? Primero entender eso, de que tu cerebro siempre va a jugar a un lado emocional porque lo- la memoria de datos es una memoria de corto plazo. Es decir, no te acordás de las barras con la tabla periódica que te enseñan en el colegio. ¿Te acordás del que se mandaba una cagada, el que le hacía una broma al profesor? ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás de algo? Entonces, primero entendé cómo vas a jugar al lado emocional de la persona. Y para jugar a un lado emocional, tenés que pensar qué le importa a la otra persona. Ahí también había un estudio que le mostraban a las personas los problemas que te causaban no usar protector solar. Y mientras les tomaban datos cerebrales y análisis. Las personas que pensaban automáticamente en ellos mismos, después usaban el protector solar y se preocupaban porque era como un pensamiento de, claro, me va a pasar tal cosa si no lo uso. Pero mientras que la persona lo hablaba como un dato general de algo que podía llegarle a pasar a cualquiera, no lo usaban después. Entonces, punto número uno, entendé que la emocionalidad es todo lo que necesitas para que el mensaje quede. Punto número dos, hacelo personal. Fíjate qué le importa a la otra persona. A nadie le importan los gráficos de barra. A todos sí les importa un buen storytelling. Y punto número tres, tenés que ser lo más auténtico que puedas. Porque una muy buena historia contada por un robot no te va a impactar como alguien que lo pudo haber vivido genuinamente, ¿no? Ahí ya entra un poco más de ponerle alguna parte complicada o algún problema. No sé si sabían que... ¿Conocen la película Mulan? ¿Cuál? Mulan. La de la Sí. China de Disney, que es como una princesa, creo yo, o algo por el estilo. Y la historia de Mulan es básicamente que ella era una mujer y que se quiso meter al ejército para apoyar a la familia, para que tengan honor y demás, y le costaba y se le complicaba y se mandaba muchas cagadas y en el entrenamiento no podía hacer nada, y que cuando le empezó a ir bien la dejaron solo en la nieve, o sea, pasó por un montón de cuestiones increíbles que le hicieron generar un muy buen retorno a Disney. Después, muchos años después, intentaron hacer el live action. Millones y millones de dólares creyendo que la película la iba a romper de todo, pero increíble, le han puesto como 200 millones de dólares y no llegaron ni a cubrir la mitad. ¿Qué pasa? El personaje del live action ya era alguien que se le hacía fácil y natural pelear o que tenía ya talentos ocultos. Eso se llama efecto Pratfall, de que la persona parece que está mucho más lejana a lo que vos podés hacer. Porque es como yo no tengo esos talentos, entonces no me identifica tanto, mientras que la Mulan de dibujito era la que estaba más cercana a nosotros porque se mandaba 3 millones de cagadas. Entonces pensá de que todo lo que a vos te cuesta en la vida, que a todos a alguien algo le cuesta, te gusta ver que a alguien más le está costando también. Por eso la vulnerabilidad es tan importante al momento de atrapar con las historias. Por eso ahora está tan de moda como grabar ese proceso en redes y difundirlo, porque la gente también empatiza mucho con la gente que está en la misma situación que ella y le está costando lo que le está costando ahora. Totalmente, totalmente, porque querés ver cercanía, querés ver lo real. Este efecto Pratfall lo que demuestra es eso, de que si vos ves a alguien que está muy lejano a vos, automáticamente el cerebro piensa de con algo habrá nacido, algo debe tener de distinto, es como algo tiene que yo no puedo tener ni generar. ¿Y eso es verdad? O sea, ¿puede pasar que alguien tenga el don de que ya comunica bien desde que nació?
Sí, está el estudio demuestra literalmente eso porque es como estás 10 escalones arriba mío, no 2 escalones. Yo aprendí un genio de marketing que no lo había visto nunca así. El tipo es digo que es un genio porque tuvo muy buenos resultados a nivel económico con los creadores y expertos que trabajaba. Y a un experto en particular que se dedicaba a finanzas, le dijo, vos seguís streameando sobre lo que quieras, así ganes 20 millones de dólares, seguí streameando con tu cama atrás y desarmada. Ese simple detalle hacía que las personas lo sientan más cercano, no importa si el tipo estaba haciendo 100.000 dólares por mes tradeando o lo que hacía. El hecho de que siga apareciendo su cama desarmada era como lo que le daba cercanía. Es decir, este tipo está súper pegado, pero está 2 escalones más arriba que yo. Pues yo también puedo tener la cama desarmada, ¿entendés? O le decía, no te vayas a comprar un McLaren en Miami, comprate un BM. Que vean que te va bien, pero que no pase a hacer algo ya, a ser Messi. Quédate cercano. ¿Me explico? Lo mismo pasa con nuestras marcas o con la historia a contar. Ese efecto de vulnerabilidad donde yo puedo decir, yo la estoy cagando, pero esta persona que admiro también la está cagando igual que yo. Entonces me da cercanía, digamos, ¿no? Por eso la historia del héroe siempre tiene tan buen resultado con el storytelling. Porque siempre es a la persona, al héroe que le costó, al héroe que tuvo que pasar un desafío. Por eso todos festejamos más los partidos de Argentina donde ganamos en el último minuto, porque claro, como costó más. Costó más, perdimos en la final en el Mundial, pero en todos los partidos ganábamos de pedo y valió 10 veces más divertido. ¿Te acordás más de los partidos que el Mundial que salimos campeones? Porque hubo partidos que los jugamos como semifinal contra Croacia, los goleamos, los pasamos para arriba. No tuvo emoción. Esto era como ganar en el último minuto, tiene un gusto que el cerebro le gusta, le genera químicos al cerebro. Y para eso hay un paso a paso en el storytelling. Paso a paso el storytelling. Sí. Bien. Si te puedo dar el paso a paso, prácticamente van a ser siempre la misma estructura, pero los condimentos que tiene que tener es un buen personaje, definido, claro. Un buen personaje. Contexto de ese personaje, como para ver esta cercanía que te comento. Que a este personaje le cueste algo. Hay un libro Storyworthy de Matthew Dix que dice, no hace falta que vos cuentes toda tu vida. Contá esos primeros 5 segundos donde eras de una forma y pasaste a ser de otra. Eso es toda la buena historia que necesitas. Y acá te digo una cosa más. Da una sola idea. Tener una buena comunicación es como jugar al pádel. Si a vos te tiran 10 pelotas juntas, probablemente una, dos como mucho le pegues, pero no les vas a pegar bien. Si te tiran una sola, la vas a agarrar de lleno porque solamente estás enfocando en una cosa. A tu audiencia le pasa lo mismo. Concéntrate en una muy buena idea cuando lo hagas. Y por último, genera una moraleja, genera un impacto final que me da el derecho a acordarme de todo. La primera parte, el famoso hook, te vas a ganar el derecho a que te escuche. Con el desarrollo me vas a generar emociones, pero con el impacto del final, un buen cierre hace que recuerdes todo lo que dije anteriormente. Bien, esa es como sería la forma ideal de un storytelling. Después unos pueden tener 10 pasos, 7 pasos, 3 pasos, pero la estructura va a ser siempre la misma. Por eso también mucha gente se queda muy pegada, viste, como los cambios físicos que se muestran en redes. Por eso gana tanto un cambio físico y se llena de visualizaciones porque pasa un cambio a otro de un personaje y hay esa emoción de lo que le costó, todo eso. Totalmente, totalmente. Que si yo agarro y te digo, no, Ana que bajó 20 kilos, es totalmente simple y no le importa nada. Por eso tiene más emoción que una liposucción, que es ir y operarte directamente, porque de vuelta hay una historia detrás y tu cerebro no va a poder despegarse nunca de eso. Dominamos el mundo por las historias. Pensá que gracias a las historias pudimos llegar a ser lo que somos hoy, arriba de otros animales, ¿no? Porque en definitiva cualquier otro animal, un gorila, un león, mano a mano no le ganas nunca. Pero nunca va a poder un león o un gorila contra 10.000 humanos. ¿Qué historias empezamos a contar? El dinero es una historia. El dinero, si te lo ves literalmente, es un papel. Pero cuando yo me cuento la historia de que es algo que me sirve para comprar cosas, ahí pasa a ser algo importante. Lo mismo el Estado. Vos ves al Estado tangiblemente, no lo ves, es algo que nos contamos para vivir ordenadamente. Entonces, pensá de que tu cerebro solamente sabe recordar y valorar las cosas que son historia, básicamente. Y en tema de oratoria para el día a día, ¿qué consejos podemos
tomar y hacer prácticos para mejorarla en el largo plazo. Bien. A ver. La oratoria tiene muchos pasos, es un campo muy, muy amplio donde vos podés tocar, pero yo siempre digo lo mismo. Hay 3 o 4 cosas que si ya aplicás esas, tu comunicación, el resto lo va a empezar a notar diferente. Te lo van a decir como, wow, acá le agregaste algo distinto. El primer paso es manejar la respiración. La respiración te trae al presente, la respiración te pone en flow, la respiración te saca del juicio de lo que va a pensar el otro. Y es súper importante que vos estés centrado cuando comunicas. Porque vos tenés que comunicar para el resto, no que el resto esté juzgándote, salir de ese modo tribunal. Entonces, la respiración te da un porte que no te lo va a poder dar ninguna otra técnica que si no la manejas. El segundo es aprender sobre tu voz. Tu voz es la música que al otro le va a resonar. Aprende los manejos que tiene, conocela, usala, sacala para afuera, probá a grabarte audios y escucharte realmente. 1 minuto de audio todos los días te puede cambiar más que en 20 cursos de oratoria porque te hace conocerte más. Y el tercer punto tiene que ver más con el segundo, que es, mientras vos más te conozcas a vos mismo, más confianza vas a tener, ¿no? Es lógico, cuando vos conoces algo más, si yo sé que ustedes no son asesinos seriales porque lo conozco, me van a dar más confianza. Y bueno, con vos mismo pasa exactamente igual. Y eso te va a dar de vuelta una presencia que ninguna técnica de oratoria te puede llegar a dar. Hay una pequeña coincidencia entre los que mejor comunican, por lo general tienen más autoconocimiento y confianza sobre sí mismos, ¿no? Y después, la oratoria, por ejemplo, a mí se viene la mente Barack Obama, que tiene una oratoria increíble. Él estaba diciendo que estaban bombardeando, pero el mensaje, la gente los transmitía como bueno, pero estaban matando personas. Exacto. ¿Cómo llegás a ese poder de la oratoria? Te puede llegar a dar ese poder de persuasión, que también te puede servir para otras cosas, para las ventas, para, no sé, hablarle a una chica, algo de eso. Totalmente. Primero, no se puede no comunicar, entonces siempre que quieras realmente influir en el otro es importante concientizar que tu diferencia entre tener éxito y no tenerlo es que también comunicas. Ahora, para darte el ejemplo de lo que hacía Barack Obama, piensen lo siguiente. Imaginen que son padres y tienen un hijo chiquito, un hijo de 3 años. Y quieren hacer que el niño se quiera bañar. Tienen 2 opciones. Opción número 1, llevarlo ahí igual a la fuerza, que el niño llore, patalee, que no quiera hacer nada de repente, que quiera salir corriendo, llore y ¡pum!, lo llevas a bañarse. O la opción número 2, vas a la bañadera, pones agua calentita, le pones un poquito de espuma, unos patitos de hule y unos juguetitos y dejas la puerta abierta. Y que el niño pase, ve la bañadera, los juguetitos, espuma y le da curiosidad de que es tanta curiosidad se va a querer meter solo. En las dos cosas lograste lo mismo. En los dos lograste que el niño se bañe. Pero la diferencia es que la segunda piensa que fue idea suya y de que estaba bueno. Entonces, cuando Obama lo cuenta con temple, con emocionalidad, lo cuenta como esto es por tu nación, todos dicen, wow, este tipo me está cuidando. A la diferencia de que quizás lo que hace un poco a Donald Trump, que es más, no, acá son todos una mierda. Pero lo peor es que la gente conecta también con esa parte. Entonces son diferentes estilos para ver qué querés generar en la audiencia. Obviamente que el que admiraba a Obama no suele ser el mismo que admiraba a Donald Trump, ¿no? Y ahí está el punto de cómo querés influir y en quién querés hacerlo. Tan importante esa parte, creo yo. A mí me parece interesante preguntar, antes habías dicho que para que alguien te escuche, tiene que interesarle lo que vos le decís. Pero, por ejemplo, a mí no sé si me interesaba lo que decía Obama, pero igualmente lo escuchaba. Sí o sí me tiene que interesar o cómo tiene que ser el mensaje, cómo me doy cuenta de que va a impactar a la otra persona o que le puede llegar. Bien. ¿Por qué escuchabas vos a Obama? No, ni idea, no sé, por cómo hablaba, no, no Es algo sé. irracional para mí. Sí, ¿Cómo? Irracional, porque para mí te mueve las emociones. Capaz sí. que era chico y tampoco entendía el inglés, pero el chabón se paraba ahí y ya la comunicación no verbal daba mucho.
100%. A ver, lo primero que yo te recomiendo, a ver, el caso Obama, tengamos en cuenta de que él ya tiene una autoridad prearmada por ser el presidente del país que supuestamente, o hasta el momento que era Obama, potencia número uno indiscutible del mundo. Entonces ya por eso solo lo querías escuchar. Después el que admiraba su comunicación era muy atrapante. El tipo sabía cómo contar con estas pausas, con este temple, con este silencio, cómo poder mirar de una forma que capaz que se había quedado en blanco, pero el tipo te miraba de una manera que vos decías, algo increíble está por decir. Ese es el poder de los silencios que decía antes. Ahora, si vos querés realmente llamar a la atención de la persona a quien le vas a hablar, primero sabe a quién le vas a hablar. Es importantísimo que entiendas el contexto en el cual estás comunicando. Porque si quiero lograr algo en vos, no lo voy a lograr igual que con el niño de 3 años que dije antes. No te voy a llamar la misma atención con la espuma y los patitos de hule, ¿entendés? Pero quizás si agarro y les digo, muchachos, vamos a ir a un bar que está lleno de chicas del estilo que a ustedes les guste y de repente te metes solo a la bañadera. Entonces tenés que saber realmente qué le puede interesar a la otra para influir de esa manera. Y después, la simpleza de tu mensaje influye mucho en cómo vas a hablar. Por ejemplo, si yo quiero dar una explicación de algo muy científico y lo digo en palabras demasiado simples, quizás en una comunidad de científicos me miren mal. En cambio, si se lo quiero dar a toda una cadena de televisión, al mundo, nadie va a entender nada y a todos les va a importar 3 carajos mi mensaje. Entonces, el contexto importa mucho. El contexto hace a la importancia de el mensaje y del canal. Porque también, si quiero hablarle a señores mayores por Instagram, es más complejo hoy por hoy. O en TikTok, ¿no? Digamos, para hacerlo más lejano todavía. Sí, sí. Eh, de hecho, también hay una historia que me encanta, que recuerdan lo que ocurrió en el Challenger, que es la nave en que mandaron a la Luna de Estados Unidos, que explotó en el aire directamente. Claro, ese día tenían que dar una explicación a todo un país. O sea, había maestros en esa nave. Imagínate que hasta los niños estaban viendo eso. Entonces, una vez que sucedió, tenían que salir a explicar los científicos qué había pasado, que voló gente por el aire. Cómo pudo llegar a ocurrir, de quién fue el error. Lo primero que buscamos es un culpable. Entonces una comunidad de científicos encontraron cuál fue el error. Era una goma que recubría la nave, los sellos de la nave, y que cuando eso se le pasaba algo con el frío, hizo que descomprima y explote. Ahora, había una explicación tan técnica de palabras súper difíciles que no puedo ni siquiera nombrarlas en este momento, y que estaban viendo cómo carajo le decimos todo esto, que es un choclo de palabras, a la gente para que entienda lo que pasó y por qué fallecieron estas personas. Richard Feynman, un hombre muy conocido en la ciencia, agarra y dice, fue con esto, con este vaso de agua, frío, puso una gomita, una bandita elástica y la tiró de adentro. Primero la había estirado, pum, la tiró adentro. Fue, la sacó, vio que la bandita, ¿vieron que está así endurecida? Bueno, dice, cuando esto pasa, tiene más riesgo de quebrarse y eso hizo que descomprima la nave y explote. Lo que una mesa gigante de supergenios no pudo hacer de bajar la palabra simples, el tipo lo hizo con un vaso de agua. Eso, eso es una oratoria increíble, porque vos haces simple algo que tendrías que estudiar 10 años para entenderlo si no te lo explico con el vaso de agua. Bien. Eso también es lograr el interés en el otro. Bien. Si no te puedo entender, no te puedo escuchar o hacer caso. No me va a importar mucho lo que digas. Hablaste recién del tema del silencio también. ¿Qué poder tiene el silencio? Porque también a nosotros nos pasa que por ahí, no sé, nos quedamos en blanco tratando de preguntar y que queda el silencio por ahí genera tensión, todo. ¿Qué poder tiene el silencio? El silencio es la herramienta más importante de la oratoria y la comunicación porque literalmente lo que significa es tengo confianza en lo que digo. Tengo tanta confianza en mi mensaje que pongo silencios para mostrarte lo importante que es lo próximo que voy a decir. Cuando yo pongo ese silencio intencional, automáticamente el otro dice algo increíble va a decir esto. Ahora, no es lo mismo el silencio y que se te note en el lenguaje no verbal, que estás transpirando, que te estás moviendo, a que yo me quede en silencio
y me los quedé mirando con una firmeza importante, es decir, este tipo está por romperla, está por sacarla del estadio con lo que va a decir. Le da eso. El silencio antes o después le da importancia a tu mensaje. Y lo que suele ocurrir es que la mayoría ponemos muletillas o intentamos llenar con palabras X, latillos, y es que esto, hay 2 millones de, literalmente, ¿viste? Palabras que están rellenando. Y mientras que un mensaje, mientras más cosas le saques, mejor queda. Entonces, si solamente tuvieras que aplicar una técnica de todas las que te voy a comentar ahora, sería poner pausas y silencio en tu mensaje y va a quedar interesante. Va a quedar más interesante, más impactante. El tema del silencio es que por ahí, si no estás bien entrenado, te pueden llegar a interrumpir. ¿Cómo haces para que yo en el silencio todavía te esté comunicando, che, voy a seguir hablando, no me interrumpas? Bien, eso lleva a una técnica un poco más fina. No implica que no te puedan interrumpir más, pero una de las cosas que tiene la voz es el tono. Para darte, te voy a hacer la explicación larga como para que ya agarremos el tema de la voz. ¿Cómo se maneja una buena voz? Entender que funcionan 4 cosas. En el tono, el timbre, la velocidad y el volumen. El timbre es qué tanto abrís la boca, cómo resuena en tu boca el sonido que tenés, ¿no? Imagínatelo como el motor de un auto. El combustible de este motor de la voz es el aire, que el aire que impulsas por los pulmones. Y según qué tan grande es el motor, qué tan grande es tu timbre, cómo abrís y modulás, suena como una caja de música. Si vos tenés la boca todo el tiempo así muy cerrada, tu voz no sale realmente con el poder que tiene. Después tenés el tono. Y esta es la explicación de cómo hacer para que no te interrumpan. De que hay gente que habla modo cantito de música. Y estaba viendo que entonces, cuando yo me pongo a hacer cosas y me pongo a hablar, y es como que siempre terminan en agudo, en alto. En cambio, ahí lo dejo en alto, significa que voy a seguir hablando. En cambio, cuando yo hablo de esto, es porque voy a dejar de hablar. 2 tonos altos y bajé. Bien, esa forma de poner la canción le está indicando al otro que yo voy a seguir hablando. Puede pasar que te interrumpan igual, obvio, porque la gente lo que menos sabe hacer es escuchar. Y la clave de la comunicación es escuchar. Y después, bueno, los otros 2 temas son obvios. La velocidad, que si hablas siempre lento es aburridísimo, y si hablas siempre rápido, también me pierdo. Es como que ya en un momento te dejo de escuchar. O atropellas las palabras. Es importante jugar con esto, ¿no? La velocidad sería como la aceleración en este caso del motor. Y por último, tenés el volumen. Si hablas todo el tiempo alto, me aturdís y ya no tengo ni ganas de escucharte. Y si hablas todo el tiempo bajo, en un momento te voy a decir, mándame un WhatsApp porque no te escucho nada. Tenés que saber cuándo jugar. Cómo hacer que todo esto sea una montaña rusa, ¿no? La gente que es muy monótona te aburre cuando está hablando. Es como, es un tren, te lleva al punto A al punto B. Te quiero explicar esto y te lo termino de explicar. Listo, pero es un viaje plano. Si vos querés seguir impactando y que al otro le resuene y le causes emociones, jugá con estas partes. Ponele pausas, abrí la boca, cerrá, subí los tonos, bajalos. Acelera un poquito más rápido o habla un poco más lento. Pero jugá con esta forma y ahí vas a lograr que un mensaje sea atractivo, tenga ese gustito de escucharse más que un... Si no, lo que pasa es que si esto... boludo, una patada. No tenés ganas de irte. Tenés ganas de irte realmente. Nosotros también, siempre me lo dice él, que yo hablo mucho de la boca. Puede ser que tipo hay que salir del diafragma, tiene que salir la voz. ¿Cómo? ¿Que hablas mucho cómo? Como que eso, viste que dijiste como que como que no abro la boca para hablar. Exacto. ¿Qué tiene que salir del pecho la voz? ¿O cómo es de dónde? Bien. Ahí, en este caso, sí. La voz siempre va a ser la fuerza que vos pongas de aire a través de tus cuerdas vocales. En tu caso, tiene que ver más con un ejercicio maxilofacial de los músculos. ¿Vieron? El famoso truco para hablar más claro es ponerte la lapicera en la boca y tratar de hablar de esa forma. Eso lo que hace es forzar a tus músculos. Entonces, cuando te sacas después la lapicera, automáticamente hablas como mucho más suelto, mucho más simple. Esa es la mejor técnica para articular un poco más.
Ahí entonces te diría dos cosas. Intenta mover los músculos y abrir más la boca exageradamente. Exageralo todos los días, 5 minutos, y te vas a dar cuenta de que después tu naturalidad va a ser algo más articulado. Y el segundo punto, hacer ejercicios de marcar más los tonos de las letras, tipo la R, la M, como exagerar esa parte de tonos, de todo lo que suene mucho en las palabras. Con un libro mismo lo haces y te vas a dar cuenta de que tu articulación va a ir por otro lado. Esto lo digo siempre, exagera todo lo que puedas, lo que te falta, para que después calibres a un término medio. Eso es una buena simpleza. Sí, totalmente. Muy bueno. Y después, sabiendo que viene la oratoria, podríamos decir que tener una buena oratoria te da un carisma que no es fácil de tener. Bien. A ver, para mí la primera definición de carisma es ser una persona magnética para otras personas, ser atractivas. Por lo general, una persona carismática tiene buena oratoria, pero no significa que por tener buena oratoria seas carismático. Y ni siquiera ninguna de las dos cosas, pero es un por lo general. ¿Por qué? El carisma realmente se logra cuando vos haces sentir a la otra persona especial. Por eso sos magnético, quiere estar cerca tuyo. Esto que te decía recién. Todo cerebro, cuando se procesa a sí mismo, le gusta más. Y si yo te digo como, che, Fran, contame cómo te fue hoy en el día, o qué buen gusto esto que tenés. Che, un gusto, la verdad, que estar siempre cerca tuyo porque, no sé, haces muy buenas preguntas. Y a vos te empieza a dar como un cosito de, che, me gusta esto, me gusta esta dopamina. Ese tipo de carisma, cuando tenés buena oratoria, por lo general lo reforzás más. Porque encima de que me hace sentir bien, es agradable escucharte. Ahora, la realidad es que se desarrolla interesándote por el otro, genuinamente. Porque si lo hago también interesadamente, no tiene mucho sentido. El libro que más me gusta sobre esto es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es la Biblia de las habilidades sociales. Yo siento de que muchos lo leyeron, pocos entienden el poder de aplicarlo. Y es una pavada. Porque es tan simple como decirte, che, me gusta tu remera. O es tan simple como hacerte un cumplido, algo genuino. Pero bueno, de vuelta, creo que ambas cuestiones van muy a la mano, pero así todos terminan teniendo su separación, ¿no? Claro. Y también ese libro llega a un punto como que entendés lo importante que es hacerlo y por allá ya te queda como naturalmente y como que vas dando como cumplidos y que son genuinos. Por ejemplo, a mí me gustó el perfume que tenías hoy y yo te lo dije. Y me Totalmente. salió de adentro, no es que me puse a pensar en el libro. Totalmente, totalmente. Y sin saber de que yo soy un fanático de los perfumes, de que me fascinan los perfumes y me gusta mucho. Entonces ya tengo como un concepto de decir, wow, me agrada realmente. Ahora, el carisma tiene un poder, la comunicación en general también, por más que sea un trillado de que todo comunica y es para mí la habilidad más importante, pero el carisma, ¿sabes qué te logra? Te paga a largo plazo de la forma que menos te lo esperes. Porque eso que vos generás en esta persona hoy, que crees que no vas a ver nunca, de alguna manera te termina volviendo inevitablemente. El carisma se trata de esto, de dejar una marca en las personas, como al interesarte genuinamente. Y después esa memoria emocional que generaste en el otro, después vas a estar mucho más arriba en su mente para lo que necesite. Si el día de mañana necesito, no sé, alguien me dice, che, alguien que conozca de consultoría sobre podcast, y automáticamente voy a pensar en vos, ¿entendés? Eso que te genera paga mucho, pero es importante, no es importante, es inevitable que sea desinteresadamente. Total y claro. Pero bueno, nada, de ahí a que lo apliquen, ese es un factor que muchas veces no logro entender, de que todo el mundo entiende la importancia de la comunicación y de las habilidades sociales, para todos es importante, pocos entienden lo urgente que es. Todos creen que es, bueno, lo hago después. Me pasa todo el tiempo, no, no, después de que escale mi negocio practico comunicación. O después de que no, hago 10 episodios más de podcast y ahí me pongo a entrenar mi comunicación. Siempre todos tienen un después con la comunicación, mientras que es el huevo y la gallina. O sea, si vos tenés más skills, es obvio que el jueguito se te va a hacer más simple. ¿No? Arrancar a jugar el GTA con $1 millón ya en el gozo, los mejores autos, las mejores armas, y automáticamente en el GTA vas a estar
las misiones se te hacen 10 veces más fácil. En la vida es exactamente lo mismo. Es increíble eso. Es increíble. Eh, ahí, a ver, de vuelta, no solo porque lo haga yo, para contarle quizás al que le escucha y argumentar lo que acabo de decir, yo tengo muchos clientes que tienen todo el éxito que nosotros queremos tener a nivel resultados económicos, empresas, reconocimientos de instituciones, son directores de universidades, son abogados, son directores de instituciones muy importantes en el país. Y todos estos tipos vienen en busca de algo que nosotros ya podemos estar desarrollando sin conseguir sus resultados. Yo les empiezo a mostrar cómo articular mejor, cómo usar las pausas, silencio, y dicen, wow, esto es increíble, ¿cómo no lo hice antes? Y vos que estás arrancando, que estás intentando construir todo esto, podés ponerte a la misma altura de habilidades que ese tipo, gratis, porque corresponde de tu práctica. ¿Entendés? Sin la necesidad de ya ser un mega empresario exitoso, podés tener la misma o mayor habilidad de impacto que este tipo, solamente porque practicaste algo que él solamente no se había dado cuenta antes. ¿Entendés? A ese grado de importancia a veces lo veo. Y también ese resultado capaz que se ve hasta multiplicado, sí. Totalmente. Ese es como eso es como lo primero que digo, pero es tan obvio que ya ni lo digo. ¿Entendés? Es como, ya me lo ahorro porque ya sé que no va a funcionar. Porque, de vuelta, si todos lo harían por la importancia que saben que tiene, Es lo ya todos lo primero que tienen que harían. hacer. ¿Cómo? Es lo primero que tienen que hacer, sí. Claro, yo no se los tendría que decir. Ya lo harían por su propia cuenta. Entonces lo trato de mostrar con estos ejemplos. Es decir, imagínate que hay empresarios famosos o expertos que vemos que hablan horrible, que son aburridos cuando comunican, que parece que tienen una papa en la boca, y vos hoy podés entrenar y impactar mucho más que ese tipo con tu comunicación sin la necesidad de ya llegar a tener esos resultados. Entonces, claro, después jugás el juego en modo fácil. Claro. Es tan obvio que digo, bueno, ya está, no te lo digo. No, me vas a acordar a lo que dijiste, porque escuché el podcast que hiciste con Manu hace un Sí, par de años, que vos te pusiste, creo que aplicaste para laburar y eras el único que no tiene título, pero el único que entró. O exactamente. sea, ¿qué más claro que eso? Fue muy gracioso. Fue la primera vez que aplicaba a un trabajo de abogacía y había requisito fundamental saber inglés y tener un año de experiencia, mínimo. Yo no tenía ninguna de las dos y fui igual. La cuestión es que cuando llega me dice, che, pero tenías que tener un año de experiencia y no lo tenés. O sea, no sé ni siquiera por qué te aceptaron el currículum. Y le digo, o sea, en ese momento yo tenía dos opciones, o callarme la boca y decir, tenés razón, me voy, o jugarla toda, total no tenía nada para perder. Y le digo, sí, a ver, pasa que el año de experiencia lo voy a tener inevitablemente. Ahora, todas las habilidades, skills en ventas, en oratoria y coaching que yo he formado, ellos van a tardar más de un año en tenerlas que lo que yo voy a tardar en tener esa experiencia. Y la mina quedó como, ¿qué carajo es esa soberbia? ¿Entendés? Eso es, flaco, tenés el ego en las nubes. Y mentira, yo estaba re nervioso, pero porque fue la impronta que tuve y terminé quedando yo. Eso fue una buena anécdota interesante. Me había olvidado, mira. Y algo que también yo valoro mucho que te da comunicar y hablar bien todo, es el poder de vender, que supuestamente vender y es la habilidad más importante del mundo, porque no solo para un rédito económico, sino para venderte como persona, como socio, como todo en la vida es una venta. 100%, toda una vida es una venta, es una negociación y la gente tiene la venta muy asociada a algo negativo, ¿no? A alguien que te abruma, que te fuerza a querer comprar algo, o alguien que todo el tiempo está viendo cómo sacarte ventaja, cuando la realidad es que la venta es ayudarte a que vos mismo veas el valor que puedes llegar a aumentar y conseguir. Y la realidad es como que esto que te decía, de todos sabemos que para este niño de 3 años que yo le estoy mostrando la bañera con patitos, es mejor para él que pueda bañarse, pero yo lo estoy haciendo que parezca su propia decisión. Y esto va muy relacionado a lo que decías antes con el carisma. No hay nada más lindo que creer que estás tomando la decisión por vos mismo, decir que esto lo estoy haciendo por mayor valor. Y eso es una venta real. No la venta donde yo te gané con argumentos o te hice ver muy lógicamente lo que tenías que hacer. Entonces, a un invitado a usted le había dicho, aquel que sepa vender nunca va a pasar hambre.
nunca va a pasar hambre por esto, porque te da confianza, te da confianza, te hace agarrar la incertidumbre desde otro lado. Te hace jugar más solín de pase lo que pase, voy a estar bien. Yo creo que eso fue una de las cosas que más me dio, porque más allá de la oratoria, tengo 7 años en experiencia eh, educando sobre ventas y toda mi vida, todos los trabajos que hice prácticamente estaban relacionados a la venta. Siempre. Vendedor, director de ventas o algo que estaba relacionado al vender. Creo que fue muy de la mano también con mi entrenamiento en oratoria gracias a eso, sin dudas. Y para dejarlo algo concreto a la gente, ¿cómo estructurarías vos? ¿Cómo se pueden aprender? ¿O qué recursos pueden usar? Por ejemplo, algún libro como el que dijimos antes. Bien, lo primero que dedicaría es a conocerse con ellos mismos. La identidad comunicativa es aquello que te hace realmente único como comunicador y que nadie va a poder ser mejor que vos siendo vos mismo. Entonces, todo lo que te acerca a ser más auténtico, hacelo. No hay nada más atractivo y natural que alguien auténtico. Entonces, ¿cómo se logra esto? Grabate todos los días un minuto de audio. Fíjate dónde pones muletillas. Fíjate dónde te falta el silencio. Fíjate si sonas monótono o no sonas monótono. Fíjate si pareces más un narrador o pareces más un relator de fútbol o si pareces más un, no sé, un pastor de iglesia. Fíjate cuál es tu arquetipo, a qué te puedes parecer más y apunta y refuerza eso. Entonces, directamente es 1 minuto por día de grabarte un audio. No te cuesta nada. Y después, cuando notes los ruidos que hay en tu comunicación, que justamente hacen que no, tu comunicación no sea efectiva, los ruidos, anda y agarra un libro y practicalo 15 minutos todos los días exagerándolo. ¿Hablas muy lento? Practica lectura rápida 15 minutos. ¿Te faltan silencios y pausas? Reforzá las comas, los puntos y apartes, los puntos seguidos, que es eso en tu comunicación. ¿Hablas mucho? Bueno, intenta explicar películas en 2 renglones simples. Titanic eran 2 personas de clases diferentes sociales que se enamoraron y cuando el barco se hundió se dieron cuenta del poder del amor. Listo, animate a hacer eso. A limpiar el mensaje, a sacar el síndrome del profesor. Identifica eso. Identifícalo y la constancia es lo que te va a hacer comunicar muy bien. No sirve estudiar 6 horas un día a la semana ni 24 horas una vez al mes. 15 minutos todos los días, 5 minutos por día. Ya si no lo querés hacer es porque no, ni siquiera sos consciente de lo que te parece importante, porque a todos le parece importante comunicar. Pero yo creo que eso, el escucharte te da mucho, mucho poder. Y lo segundo quizás es mirarte al espejo también. Esto, es como el espejarte y te va a darte cuenta de tenés que corregir tu postura. Tenés muecas, esto como me decías, abro la boca. Son cosas muy simples, ¿no? ¿Qué hago con las manos? ¿Me da miedo? ¿Me incomodan mis manos? Es esto, observate. La observación te va a dar confianza y la confianza te va a hacer un comunicador más natural, en realidad, entre comillas. Y la última pregunta que hacemos es, ¿cuál fue el mejor consejo que recibiste? Mejor consejo que recibí. Uf. Primero tengo que elegir por qué sería el mejor haber elegido alguno de estos. No me la esperaba, boludo. No me la esperaba. Mejor consejo. Yo creo que hay un libro que me fascina o tiene que ser de mentor. Bueno, voy a dar dos porque creo que hay un libro que me encanta. Justo vos me habías mencionado los libros. Que cuando lo leas vas a sentir que te lo escriben a vos. No importa quién seas o en qué momento de tu vida lo leas. Sentís que te lo están escribiendo a vos. Es muy simple, se lee rapidísimo, tiene 200 páginas. Y toda persona que quiera hacer algo que perdure en la vida, algo que sea por un propósito interior, lo necesita leer porque está viviendo esta lucha, que es la guerra del arte de Steven Pressfield. No el arte de la guerra que es de Sun Tzu, la guerra del arte de Steven Pressfield. Él habla de la resistencia. La resistencia es todo lo que ocurre entre lo que vos sos y lo que crees ser. Y que todos los días de tu vida lo único que tenés que ganarle es a esa resistencia. Y te aseguro que tu vida va a ser más fácil. La resistencia se oculta detrás de todas esas excusas lógicas que nos ponemos. Siempre hay un muy buen motivo para no hacer las cosas. Ahí está la resistencia. Eso es como
consejo que recibí desde un autor, por así decírtelo. Y después, bueno, creo que tengo que meter acá una de mi mentor, que es Dan Skolnick, mi mentor porque fue el primero que me enseñó sobre ventas, fue el primero que me enseñó sobre coaching y luego se hizo mi propio coach, así que tengo varias para meter de él, pero básicamente simplemente es una sola frase. Contate verdad. Contate verdad. Vos siempre sabes qué es lo mejor para vos en el momento. Y contarte verdad implica no es hacer lo que es más fácil o lo que crees. Es hacer lo que es mejor para vos. Entonces, ante la duda, donde la estés pasando mal, donde sientas algo que está complicado, contarte verdad es lo que te va a dar más seguridad, más integridad y te va a hacer sentir mucho mejor. Es la decisión que te da paz, en definitiva. Así que básicamente es eso. Buenísimo. ¿Algo más para agregar que te quede? O... Y podría hablar de 20 horas más, Sí, pero la realidad... digamos otro podcast. No, simplemente es eso, es préstense atención que la verdad de su comunicación antes de hacer cursos de oratoria o de un experto están en vos mismo. Y lo que sí después hacemos en la academia o en nuestras formaciones es acompañarte y seguir reforzando ese perfil que vos mismo identificaste y esas cuestiones para la práctica. Y nada, lo último que me gustaría realmente decir es, si sentís que hay algo que el mundo quiere escuchar, si sentís que hay algo que vos podés aportar y hacerlo, no le quites el poder al mundo de escucharte y de pasar por el cambio o el impacto que le puedes dar. No importa si es una persona, son 1000 o es el mundo entero. Animate y comunicalo. Que la resistencia no te gane en eso que querés lograr. Buenísimo. Muchas gracias, Juancito. Muy bueno. Un placer, Muchas muchachos. gracias. Muchas gracias por la invitación. A vos. Igualmente.